Vamos a hablar acerca de eruditos creadores de vida. ¿Qué quiere decir esto?, preguntará usted inmediatamente. Bueno, algunos pensadores antiguos aseguraban que de las cenizas de una entidad viva podía resurgir la entidad primigenia. Por ejemplo, de las cenizas de una flor se podía crear otra flor. ¿Cómo? Todos estarán recordando inmediatamente La rosa de Paracelso, el cuento ese de Borges, ¿no? Pero nosotros vamos a empezar hablando de Athanasius Kircher, que decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado, en las cenizas resultantes aún se hallarían las sales propias de la flor viva. Pensaba Kircher que cada grano de esa sal contenía, sobreviviendo, todos los elementos constitutivos de la planta, exactamente como ocurre en las semillas. Por lo tanto, si estas sales se depositaban en un alambique mediante un procedimiento adecuado y luego eran puestas al fuego, bajo la influencia del calor y la humedad, la planta crecería, echaría brotes y finalmente aparecería en toda su belleza, completamente desarrollada. Bien, esto era la teoría de Kircher. El señor Kenneth Digby, que era un comandante naval y diplomático que había servido sucesivamente a Carlos I de Inglaterra, ¿no?, a Cromwell y a Carlos II, había ido más lejos todavía que Kircher. Digby había trabajado junto a un alquimista polaco en la resurrección de 12 flores con el mismo procedimiento que el de Kircher. Pero cuando digo que fue más lejos, es porque parece que Digby también podía recrear animales a partir de esas cenizas, no simples vegetales. Vos le dabas las cenizas de un burro y Digby te reconstituía el burro. Bien, Digby eligió, por ejemplo, una magnífica langosta viva y, utilizando su propio método secreto, la cocinó, la hirvió, la remojó y la cuidó hasta que quedó la langosta reducida a cenizas. Así que mucho no la debe haber cuidado. Pero de esas cenizas, el astuto Digby realizó, mediante trabajos y procedimientos que no puedo revelar, imagínense ustedes, ¿no?, una langosta nueva, un poco más pequeña, un poco más chica. Siempre algo se pierde, ¿no?, por aquello del segundo principio de termodinámica. Y es cierto que la langosta nueva no es como la vieja. Hay una dirección del universo contra la que no se puede luchar, ni siquiera si uno es Digby. Pero, sin embargo, el caso más notorio de creación de vida, fuera de los procedimientos tradicionales que todo el mundo conoce. Sí, señor. Acabo de hacer un chiste. Bien. Fuera de esos procedimientos, lo más parecido a una creación de seres humanos fue la creación de los homúnculos de Kufstein. Paracelso, ya citado recién, había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para construir hombres, para fabricar hombres, ¿no?, fuera de las consecuencias de una unión sexual. En su obra, Paracelso, la obra se llama De Natura Rerum, decía que era una empresa perfectamente posible. Debía colocarse, atención amigos, buena cantidad de simiente humana en un alambique. ¿Ya está, amigas? Muy bien. Sí. Una vez sellado el alambique me imagino, debía mantenerse durante 40 días a una temperatura igual a la temperatura interior del caballo.
Bueno, parece más sencillo poner, por ejemplo, 39 grados, Sí. que debe ser, yo calculo, no he estado mucho adentro de caballos, pero calculo que el caballo por dentro andará por los 39 grados. Según, porque siempre hay caballos más fríos que Sí. otros, y hay caballos calentitos. Bueno, luego de los 40 días, el homúnculo empezaba a animarse. En ese punto ya debía tener forma humana, pero todavía era transparente e insustancial. Bueno, durante 40 semanas, que es mucho, el homúnculo debía ser alimentado con sangre humana. Al cabo de este periodo se obtenía un hombre, pero mucho más pequeño, es decir, un homúnculo. Los biógrafos de Paracelso no señalan la presencia de ningún homúnculo entre sus creaciones. Es decir, que todo esto es teórico. Los alquimistas que lo siguieron tampoco han aludido a la realización de ese tipo de experimentos. Pero sí se ha hablado de un caso en el que no uno, sino 10 homúnculos fueron creados en el taller de un alquimista. Parece que un hombre llamado Francisco Kammerer, secretario del conde Francisco von Kufstein, ofreció, allá a finales del siglo XVIII, 1780, ofreció una detallada reseña de los gastos, los ingresos y los actos cotidianos de su amo. Es decir, el tipo Kammerer era el secretario de von Kufstein. Presentó toda una serie de datos sobre los actos cotidianos de su amo, y de este informe se infiere que Kufstein fue un rico propietario y alto funcionario de la corte de Viena. El diario de su ayudante Kammerer relata con el mismo estilo seco, ¿no?, asuntos tan diversos como el costo de las posadas, el polvo de arroz utilizado en las pelucas, y también el método de creación de 10 homúnculos. De acuerdo con esta crónica, durante sus viajes a Italia, el conde Kufstein conoció al abate Geloni, que era un aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Los dos hombres se encerraron en el taller de Geloni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Vamos a hacer unos cuantos homúnculos, dijeron. Y parece que tuvieron éxito. Este secretario Kammerer anotó haber visto 10 seres en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa, cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, uno espíritu azul y uno rojo. Bueno, estos no son, a mi modesto juicio, rasgos señalados. Ser arquitecto no es un rasgo. No. En todo caso es una profesión. ¿Cómo reconocía el secretario Kammerer que el tercer homúnculo era un arquitecto? Sí. Estaba con una escuadra en la mano. No es sencillo reconocer un arquitecto, si es que el propio arquitecto no se presenta como tal, ¿no? Cosas que hacen siempre los arquitectos, ¿eh? Puede ser, pero no es que usted ve entrar una persona y dice qué cara de arquitecto. Bueno, algunas profesiones hay que sí. Por ejemplo, usted puede decir, ese tipo para mí que es domador. Pero, bueno, a estos 10 homúnculos era necesario alimentarlos cada 3 días, de acuerdo con ciertas recetas que tampoco puedo revelar. En cada ocasión había que sellar los recipientes donde los tenían guardados, porque los cautivos mostraban una creciente inclinación a escapar. Bueno, como cualquier cautivo, Sí. por otra parte. El cautivo no se queda porque quiere. No, justamente un cautivo es alguien que generalmente siente una gran inclinación a escapar. Bueno, hay una forma de encarar los asuntos que tenía Rolón y que era el famoso "a usted le gustaría". Por ejemplo, Sí. ¿a usted le gustaría que lo encerraran en un alambique? Bueno, no. ¿A usted le gustaría que le sacaran el cuero e hicieran con ellos pelotas? Conteste. No. No, claro. La verdad es que no. Digo, es lo que solía hacer Rolón
para cuestionar la industria del cuero, por ejemplo. Cuestionaba la industria del cuero y decía, ¿a usted le gustaría que lo despellejaran para hacer con su cuero pelotas? No. No, bueno, entonces la industria del cuero, y hablaba media hora mal de la industria del cuero. Pero al margen de este asunto, parece que los homúnculos tenían mal carácter, como suele ocurrir con quienes están confinados en un alambique. Parece que en cierta ocasión, mientras recibía su alimento, el monje, el cuarto de estos homúnculos, mordió a su creador, al abate Geloni. Y el caso es que el conde Custine mostró en Viena a sus criaturas. Bueno. Hizo una exposición de sus criaturas. Creo que hizo una reunión y dijo, bueno, les voy a mostrar a mis 10 homúnculos. Algunos de los presentes dijeron que aquellos homúnculos más bien se parecían a escuerzos. Pero allí estaba el conde Thum, por ejemplo, que certificó lo expuesto por Kufstein y colaboró incluso en los experimentos. El conde Thum era bien conocido por sus dotes de médico milagroso. Parece que curaba a los pacientes con solo tocarlos. Su carrera, de todos modos, terminó en Leipzig en 1794, cuando se reunió en su sala un enorme número de pacientes que venían a hacerse tocar. Y como le resultaba imposible tocarlos a todos, para resolver el problema les vendó los ojos a los pacientes y ordenó a sus ayudantes que ejecutaran sus maniobras habituales, que fueran a tocarlos ellos. No vale, señor. Así que, bueno, o te tocaba con cierto aparato, no sé cómo era. Pero, o con cierta solemnidad. Sí, algún espamento hacía. El caso es que uno, parece de los invitados, se sacó la venda y vio que no estaba el conde, que había unos ayudantes, y entonces ahí terminó la carrera del conde. A mí me pasó algo parecido, hace como 20 años. Y lo he contado acá también, me parece. Me dijeron que venía desde las Filipinas un tipo que curaba por imposición de manos. Me lo dijo, creo, algún intelectual amigo. Y esto me lo avisó como con 5 meses de anticipación. Me dijo que yo no debía dejar de faltar. Y me dijo que el tipo te tocaba y te curaba la enfermedad que tuvieras. Pero 5 meses antes tenías que estar enfermo de algo, porque si Eso no... fue lo que pasó. El tipo Sí. me preguntó si yo tenía alguna enfermedad y yo le dije que en realidad no, pero que Por las venideras. como faltaban 5 meses, por ahí era casi seguro que iba a encontrar algo de lo que enfermar. Sí, déjemelo pensar. Y me pidió plata. No este amigo, sino los tipos cobraban un dinero. Un dinero que podrían ser 1.500 pesos. Era otra plata en aquel entonces, pero era una plata más o menos dolorosa. Bueno, 1.500 pesos. Bueno, y le pagué. Y fui. Una cola había, toda una cola de personas notables del ambiente artístico, del ambiente del pensamiento. Y estaban todos ahí en un salón a media luz, que se yo, esperando, había que esperar mucho. Se iban formando unas colas. Y entonces paseaban una música así supuestamente milagrera, no sé qué. Encontré, no le puedo nombrar a quién estaba. Yo estaba. Y en una de esas dice, bueno, ahora viene este grupo. Y bueno, tapese los ojos, qué sé yo. Y todos los tipos que salían me decían, qué maravilla, dice, me tocó acá o acá en el cuello, no sé dónde me tocaba. Ahora no me acuerdo. O en el brazo, qué sé yo. Y miraba, me dejó una marca. Y miraba y efectivamente tenía como una marca roja el tipo. Qué maravilla, ¿no? Qué cosa. Y yo espié. Yo espié, me levanté un poco de la venda y espié. Había un tipo cualquiera ahí, que entrabas y te tocaba con un pedacito de caña que tenía.
me acuerdo si era en el brazo, creo que tenías que levantarte un poco el brazo como si fuera una vacuna, así tipo sí. Y claro, te marcaba un cacho. Y te iba. ¿Se curó? No, no me curé, ni me pasó nada, ni malo ni bueno, no me pasó nada. Me pasó lo que te puede pasar si un señor llegado de las Filipinas te toca con un pedacito de carne. No pasó nada. Después me querían vender una foto de mi aura. No la quise. No, le dije, tanto no. Hasta acá llego, ¿no? Lo que me costó el amor del aura. Del aura, sí. Bueno. Es una de las experiencias más lindas que he tenido con los artistas argentinos. Pero estos homúnculos que tenían aspecto de escuerzo eran escuerzos, entonces. ¿Y qué sé yo? Acá Porque ahora todos me dejó dicen que preguntando. no. Todos dicen que no. Bueno, Escuerzo, pero escuerzo arquitecto sería este. yo no sé por qué uno es tan patológicamente escéptico, ¿no? Yo tenía muchas ganas de creer. Sí, yo creo que Y sí. más porque después de haber esperado como 4 horas. Dije, por lo menos que esperó salga- meses, pagó los 1.500 pesos, Sí. fue hasta el lugar. Tenía ganas. Tenía Ah, ganas. tenía ganas que ocurriera algo. No, Tenía ganas. nada, ni un milagro de porquería. Bueno, este tipo era lo mismo, el conde Thum, y era el que certificó la existencia de los homúnculos aquellos de von Kufstein. Dicen que a medida que los homúnculos crecían, porque crecían un poco, ¿no? Pero un poco, nada más. Medían unos 15 centímetros más o menos. Bueno, se volvían cada vez más rebeldes los tipos. Molestaban al conde Kufstein y al conde Thum con declaraciones burlonas. El homúnculo es de por sí burlón, ¿no? Me parece a mí. Y lo molestaban con burlas y también con pedidos de liberación, que estaban totalmente justificados, o sea que lo tenían encerrado ahí en un frasco. ¿Cuánto tiempo me vas a tener aquí? Oh, conde Kufstein, le dirían, o barón Kufstein, no me acuerdo. Bueno, los tendría, me parece a mí, en una campana sanguchera. Qué feo. ¿Dónde pone Salta. uno los homúnculos? Separados, cada uno en su campana sanguchera para que no se peleen entre ellos. Sí, bueno. Y lo ponen un lugar muy cómodo para tener Pero la empuja, el homúnculo rebelde la empuja la campana. no la puede sanguchera. empujar, es muy pesada, muy pesada. Y ahí tenía el conde, o el varón, no me acuerdo, 10 campanas sangucheras como en las pizzerías de caseros. Y abajo estaba el homúnculo, ahí apoyado en el vidrio, con la nariz achatada. Me imagino yo haciendo gestos obscenos Claro. a los amigos del conde, ¿no? Bueno, y eso es todo. La verdad es que no se sabe cómo terminó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. No se sabe dónde fueron a parar. Los habrá tirado. ¿Cómo lo va a tirar? ¿Y qué va a No. hacer con 10 homúnculos? Un día se cansa y los tira, como los Simonki. Sí, los Simón, qué lindo. Algunos dicen que el conde disolvió a los homúnculos, no sé cómo, los disolvió, los destruyó, accediendo a ruego de la esposa, ¿no? Que estaba conmovida por lo que ella consideraba un sacrilegio. La creación de vida está reservada a la divinidad, le decía la tipa todos los días. No le molestaba el sufrimiento de aquellos seres, sino el sacrilegio que constituía haber creado vida. Y entonces todas las noches lo fastidiaba, Kufstein, dale Kufstein, destruí esas creaciones. Terminala con eso. Etcétera, etcétera, Sí. etcétera. Y el tipo no podía dormir, y una noche me imagino, ya podrido de escuchar a la mujer, y dice, sí, fue a donde estaban los homúnculos, levantó las 10 campanas sangucheras y los tiró a la basura, o no sé qué. Otra posibilidad es que todo esto sea mentira. Es una posibilidad. Y que en realidad los homúnculos hayan sido, como decían los escépticos, sapitos disfrazados, monitos con trajes de rey, o como hemos dicho recién, como simonquis. Y eso es todo lo que tengo yo que contar sobre la creación de homúnculos. Lamentablemente no creo tampoco en esto, ¿no? Y además, qué poca utilidad le daba el conde Kufstein a estos homúnculos. Personas más industriosas hubieran utilizado los homúnculos para cultivar la tierra
o higienizar las cañerías, pequeñas comisiones, digamos, sí. etcétera, ¿no? Incluso, fíjese la época, estamos en las puertas de la revolución industrial, que exigía mano de obra barata. Así que imagínese, no hay mano de obra más barata que un homúnculo. Usted lo alimenta cada 3 días, me va a decir, claro, un hombre de 15 centímetros no tiene mucha fuerza. Bueno, No, la revolución industrial necesita claro. tirar carbón a la locomotora. por eso no se habrán seguido utilizando, porque no tenían mucha fuerza. No eran redituables, ¿no? Costaba más hacerlos que lo que dejaban de ganancia, porque tampoco era soplar y hacer homúnculos. No, es un trabajo. Había que estar... También tenía 40 semanas, parecida a la sí, por gestación eso humana. tardaban mucho. En cuanto a construir una rosa, ¿no? de las cenizas de la propia rosa, eso no es más que un embeleco, ¿no? La perra termodinámica se opone a todos esos sueños de resurrección, ¿no? Pero, sin embargo, hay en el desorden un orden. Algún día hablaremos de esto, ¿no? Ese carácter fatalmente poético de todo lo que sucede. A veces creo que estamos condenados a la rima. Algo parece desordenado y entonces damos 2 pasos hacia atrás y ya lo que vemos parece tener un orden. Tiene otro. Descubrimos en esa distancia un patrón que antes no aparecía claro. Pero entonces retrocedemos otros 2 pasos y nos encontramos ante un nuevo desorden. Y así, de orden en desorden y de desorden en orden, vamos encontrando distintas visiones del universo, ¿no? Y estamos condenados a la rima, me parece una buena idea, pero lo que pasa es que a veces no conocemos el verso anterior, no sabemos con quién rimamos, ¿no? Nuestra vida es tan corta que no sabemos qué decía el endecasílabo que alguien escribió 2 líneas más arriba y que es el que nosotros venimos a justificar, ¿no? Y tal vez esto que estamos diciendo no es más que el cierre de algo que empezó a escribirse hace 3 o 4 siglos, pero nosotros no conocemos los versos anteriores, ¿no? Es una idea interesante. O tal vez no es más que una ocurrencia casual de un ser casual, hijo de un universo casual. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado la historia de la rosa de Paracelso, y de aquel que construía flores con las cenizas de flores. Y me entregó un tango que tiene mucho que ver con este programa, era un tango que le gustaba mucho a mi amigo el Negro Caloi, y que lo escuchamos muchas veces, ahora hace tiempo que no lo hacemos, y escucharemos la versión de nuestro guitarrista oficial, que es Juanjo Domínguez. Y el tango se llama, en homenaje a la rosa de Paracelso, Flores Negras.